Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. El Papa instituyó en 2019 el Domingo de la Palabra de Dios, fijándolo en el tercero del tiempo ordinario, como jornada para agradecer a Dios este don de su palabra, para convertir la palabra de Dios aún más en el alimento de nuestra vida y para compartirla con tantos hermanos para quienes sigue siendo un tesoro por descubrir. Wilhelm Buth fue abandonado por su madre cuando era un niño. Esto tuvo graves consecuencias para él. Pasó de familia en familia con más de 30 cambios durante su infancia. A los 7 años soñaba con ser un gángster. En el colegio le llamaban Billy el Sanguinario. Con tan solo 16 ingresó por primera vez en prisión. Había robado un coche sin tener ni idea de cómo conducirlo, provocó un accidente y en él murió un policía padre de 5 hijos y otra persona quedó tetrapléjica. Arrestado, procesado, fue condenado a 14 años que no llegó a cumplir. Salido de la cárcel, apenas a los 22 años, pesaban ya sobre él más de 150 delitos, a cual más grave. Nuevamente detenido y procesado, el juez pensó en llamar a su padre para que al menos una persona pudiera decir una palabra buena acerca de él. El padre dijo: vuelvan a restaurar la cadena perpetua, y no es que no quiera a mi hijo, es que no quiero que salga de la cárcel para que deje de ser una amenaza pública. Enemistado con el mundo entero, fue condenado a una celda de aislamiento. En ella solamente podía tener una Biblia que el capellán le había regalado. Aceptó ese regalo no porque tuviera ninguna simpatía acerca de Dios, sino porque sus páginas eran estupendas para liar cigarrillos. Empezó a arrancar páginas, a leerlas, a derramar en ellas tabaco y a hacer unos rudimentarios cigarrillos que luego se fumaba. Así se volvió humo el Pentateuco, los libros históricos, los proféticos, los sapienciales, hasta que un día, de 1983, se encontró con el inicio de la vida pública de Jesús en la sinagoga de Nazaret, contado por San Lucas. Este texto le conmovió. He venido para traer a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista y para proclamar el año de gracia del Señor. Si es verdad, le dijo a Dios desafiante, que has venido para liberar a los oprimidos, demuéstramelo, cámbiame. Y esas palabras, que hasta entonces habían terminado como nubes de humo en su celda, empezaron a calentar su corazón, a derretir el hielo que lo tenía endurecido y cerrado y a encenderlo interiormente. Y la palabra de Dios una vez más se volvió viva y eficaz, cambiando radicalmente a aquel hombre. La transformación que no se había logrado durante años por ningún otro medio sucedió de manera insospechada al contacto con la palabra de Dios. Así Wilhelm descubrió el amor del Señor, lo experimentó en su propia carne, vio que desde siempre le había importado a Dios y que cuando le concedió una oportunidad a éste, las historias que se fumaba cobraron vida y pudo ver cómo efectivamente Jesucristo había venido a curar su ceguera, a librarlo de sus cadenas, a derramar sobre él su misericordia y a cambiarle la vida. A día de hoy es un hombre felizmente casado, padre de varios hijos que desde su conversión trabaja en proyectos de caridad. Cuando piensa en los años encerrado en la cárcel, tiene una palabra para resumirlos: gracias. Agradezco a Dios el tiempo transcurrido allí porque me permitió encontrarme con Él, cosa que de otra manera no habría sucedido. Allí encontré el verdadero botín de mi vida. Le he robado a Dios un corazón nuevo. El testimonio de esta conversión lo ha recogido en un libro cuyo título me pareció blasfemo: El hombre que se fumó la Biblia, pero que me hizo indagar en esta historia y encontrar el testimonio que hoy os comparto y que nos hace ver la actualidad y la fuerza de la palabra de Dios. Isaías había profetizado siglos antes de la venida de Cristo los signos que acompañarían al Mesías. Jesús leyó ese texto en la sinagoga de su pueblo y anunció que esa profecía se cumplía en él. Y Wilhelm Buth comprobó cómo Cristo lo realizaba ahora en su historia, esa que él pensaba dejada de la mano de Dios.
Alimentemos nuestra vida con esta palabra, guardémosla en el corazón, dejemos que el Señor la haga cobrar vida en nuestra vida y mostremos a todos el potencial enorme de la palabra de Dios. Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.